¿Cómo funciona el regulador del ventilador EC-GSE con pantalla LCD? El regulador de ventilación EC es un regulador de velocidad para un ventilador de salida o un ventilador de salida y un ventilador de entrada. Tras un breve procedimiento de inicio, el regulador muestra los valores medidos, la barra de velocidad del ventilador y la fase día-noche. El regulador se maneja con 3 botones de menú. Pulse abajo para ir a la configuración de temperatura diurna. Para cambiar el valor de la temperatura, pulse Configurar y guardar una vez. La configuración empieza a parpadear. Ahora puede cambiar el valor con los botones de las flechas arriba y abajo. Establezca la temperatura diurna deseada y después pulse Configurar y guardar de nuevo para guardar esta configuración y volver a la selección de ajustes. Pulse abajo para ir a la configuración de la histéresis diurna de la temperatura. La histéresis hace referencia al valor entre el valor más bajo y el más alto de la regulación. Por ejemplo, fijamos la histéresis en 2 grados centígrados y la temperatura diurna en 25 grados centígrados. El ventilador se iniciará con una temperatura de 25 grados en la habitación y alcanzará la velocidad máxima a los 27. En estos 2 grados centígrados, la velocidad del ventilador cambiará linealmente de acuerdo con la temperatura medida. Pulse abajo para ir a la configuración de humedad diurna. El valor de humedad se fija de la misma forma que el valor de temperatura. Pulse abajo para ir a la configuración de histéresis diurna para la humedad. Al igual que la temperatura, la histéresis de la humedad hace referencia al valor entre el valor más bajo y más alto de la regulación. Por ejemplo, un 10% de histéresis a un 60% de humedad. El ventilador se encenderá con una humedad del 60% y alcanzará la máxima velocidad en el 70%. En este 10% de diferencia de humedad, la velocidad del ventilador cambiará linealmente de acuerdo con la humedad medida. Pulse abajo para ir a la configuración de velocidad mínima diurna. La configuración de velocidad mínima limita la velocidad del ventilador de salida, que nunca se rebajará durante la regulación. La velocidad mínima actual se muestra en el lateral inferior de la barra de velocidad. Cada segmento completado representa un 10% de velocidad del ventilador. Si el valor está en el 0%, el ventilador de salida dejará de funcionar cuando la temperatura medida o humedad estén por debajo de los valores establecidos. La velocidad mínima puede configurarse hasta un 100% de velocidad. Por ejemplo, fijamos el valor en el 10%. Pulse abajo para ir a la configuración de velocidad máxima diurna. La configuración de velocidad máxima también limita al ventilador de salida y nunca se rebajará durante la regulación. La velocidad máxima actual se muestra en el lateral superior de la barra de velocidad. Cada segmento faltante representa un 10% de velocidad del ventilador. Por ejemplo, fijamos la velocidad máxima en el 80%. Los primeros 6 ajustes se aplican a lo largo del horario diurno. El LED indica el estado de los ventiladores con un brillo constante durante el día. A lo largo del horario nocturno, el LED parpadea y el regulador utiliza los siguientes 6 ajustes que se configuran de la misma forma. Cuando haya pasado por todos ellos, pulse abajo de nuevo para configurar el ajuste de presión negativa. La presión negativa reduce la velocidad del ventilador de entrada. Por ejemplo, fijamos el valor en un menos 20%. Cuando el ventilador de salida opera a carga completa del 100%, el ventilador de entrada permanece en el 80%. Si el ventilador de salida funciona al 50%, el ventilador de entrada se ejecuta al 40%, menos 20% de su potencia. El ventilador de salida elimina más aire de la habitación del que insufla el ventilador de entrada y usted obtiene una presión negativa garantizada durante la regulación. Pulse abajo para ver el ajuste de conmutación del sensor de luz. Puede ver el parpadeo de los segmentos del Sol y la Luna. Pulse Configurar y guardar para cambiar el nivel del valor de conmutación entre el horario diurno y nocturno. Si el valor se fija en el 30% de luz, el regulador cambiará la configuración cuando la luz esté por debajo del 30%. Pulse abajo para ir a la configuración de retardo del sensor de luz. Esta cuenta atrás se utiliza para evitar un cambio inmediato entre el modo de día y de noche cuando el sensor de luz ha alcanzado el nivel de conmutación. Por ejemplo, fijamos el valor en 300 segundos.
Cuando la cuenta atrás finaliza, siempre que no se vea interrumpida al llegar luz al sensor, el regulador pasará del horario del día al horario de noche. A la inversa, el controlador cambiará de la noche al día de la misma forma. No todos los ventiladores EC tienen la misma velocidad mínima. Esto puede corregirse fácilmente con el regulador del ventilador EC. Desconecte el cable del suministro eléctrico del regulador. Espere unos segundos. Mantenga pulsado el botón arriba y después conecte de nuevo el cable de suministro eléctrico. Siga manteniendo pulsado el botón durante más de 3 segundos. Ahora puede establecer la velocidad, que debería corresponderse al 1% de la velocidad mínima. Pulse Configurar y guardar. Use los botones de las flechas arriba y abajo para cambiar el valor. Y pulse Configurar y guardar para seleccionar. Repita este proceso y siga incrementando el valor hasta que el ventilador sea capaz de girar por sí mismo. Pulse abajo para ir a fin y pulse Configurar y guardar para confirmar. El regulador del ventilador EC se iniciará con la nueva configuración.